Bien, vamos a finalizar con abstracción de datos, viendo las abstracciones unitarias, que eran las más grandes de todas. Y particularmente nos vamos a concentrar en lo que es el tipo de datos abstracto, o TDA. El tipo de datos abstracto es un tipo de datos que es definido por el usuario. Y es lo que se van a pasar haciendo de ahora en más cuando empiecen a programar según el paradigma orientado a objetos. O sea, se van a concentrar en definir todos los tipos de datos abstractos que quieran utilizar o que necesiten utilizar. Por ejemplo, podríamos querer necesitar un tipo de datos para que me represente una temperatura, una humedad, un viento, y así poder realizar o tener juntos en una misma librería lo que necesito para implementar un programa de una estación meteorológica. Entonces, para que todo ese conjunto sea una librería de tipo de datos abstractos, yo voy a tener que tener en cuenta dos condiciones que se tienen que cumplir sí o sí. Que los datos que yo utilice para construir el tipo de dato abstracto estén ocultos a las terceras personas o a la gente que vaya a utilizar el tipo de dato abstracto. Esto más o menos tiene que ver con lo que decíamos de cómo representar un cuadrado mediante clases y objetos, en la que dijimos o dimos el ejemplo de que un cuadrado lo podemos representar por 4 vértices, pero que no tenemos que dejar que los usuarios los puedan manipular a los vértices porque me lo pueden tocar de a uno y ya arruinan la representación del cuadrado. Cada vez que yo quiera realizar modificaciones sobre los datos internos, voy a proveer las operaciones necesarias, que sí los va a poder usar el tercero. Es decir, puedo proveer operaciones para cambiar el tamaño del cuadrado, como habíamos definido antes. Eso por un lado, es mantener oculta la representación interna. Por el otro lado, todo lo que tenga que ver con el tipo de datos abstracto va a estar definido adentro de él y no desparramado en cualquier otro lugar. Esto también tiene coherencia con la representación del cuadrado, en el que teníamos todas las funciones o métodos que nos interesaban para cambiar el tamaño del cuadrado adentro del cuadrado. Para dibujar el cuadrado adentro del cuadrado. No nos andábamos desparramando por ninguna otra parte del programa. Estas dos características son formalmente el ocultamiento de información y el encapsulamiento. Y cualquier tipo de datos que sea definido por el usuario y que cumpla con estas dos características va a considerarse un tipo de datos abstracto, bien construido. ¿Por qué veíamos clases y objetos? Bien, porque me permiten a mí realizar una representación del tipo de datos abstractos en lo que es la programación orientada a objetos. Realizarlos o poder expresarlos de otra manera es bastante complejo. Las clases tienen mecanismos que me permiten realizar esas dos características que requiere el TDA de una manera muy simple. Aparte que dijimos que también le vamos a hacer semántica a las clases más adelante. Cuando vimos los paradigmas dijimos, particularmente con el orientado a objetos, que una clase era una descripción de un conjunto de objetos. Es básicamente como una especie de molde de objetos, con el que yo los voy a construir a ellos, a través o invocando al método constructor. Los objetos ya sí son agrupamientos de datos particulares que tienen los métodos para poder manipular los mismos.
Los objetos también se conocen como instancias de la clase. Son los que creamos a través del método constructor y son los que tienen los distintos atributos. Por ejemplo, el cuadrado que era de 2 por 2, el cuadrado que era de 3 por 3, cuadrado que podía ser rojo, verde, lo que sea. Y finalmente el programa se conformaba por un grupo de objetos que van interactuando. Y yo no me tenía que preocupar por los métodos o las operaciones, sino hasta el final del programa cuando yo requiera realizar algo. Por ejemplo, dibujar un cuadrado. Bueno, acá vamos a ver un programa completo que lo vamos a tratar en uno de los prácticos para, eh, para modelar una veterinaria. Bueno, lo primero que dijimos que nos tendríamos que centrar en este paradigma era en el árbol genealógico, entonces vamos a hacer el árbol genealógico de los animales y vamos a ir definiendo las clases de cada uno. Ya con eso dijimos que podíamos obtener el programa. Vamos a tener las clases conformadas por los distintos atributos. A medida que vaya progresando en el árbol genealógico voy a ir teniendo atributos más concretos de cada tipo de animal. Generalmente entre los métodos voy a tener el constructor y algunos particulares que necesite, que en este caso es para mostrar los datos de un animal, como por ejemplo el nombre, el dueño y el peso. Y así voy definiendo para cada tipo de animal. Después lo van a ver funcionando el programa, así que no hay problema. Acá vemos una clase cortita, que es de un pez, que agrega un solo atributo respecto de lo que heredaba de animal. Su método constructor para poder asignarle el color al pez. Acá vemos que el atributo pez es de tipo privado, con lo cual me está queriendo decir que cumplo con una de las características del TDA, que es mantener oculto el color a la vista de los terceros que van a utilizar la clase pez. Quiere decir que una vez que yo creo el color del pez, nadie lo va a poder manipular. Y también tengo los métodos que necesito, entre ellos el constructor y otro método para mostrar un resumen de datos específico del pez con el color. Está metido adentro del pez. Por lo que también cumple con la segunda característica de un TDA. Entonces, se puede ver que si hemos realizado bien el modelado de todas las clases, deberían tener ese aspecto de TDA. Bueno, finalmente tenemos en el programa principal, que es un poco largo, creaciones de objetos como nuevas entidades de las clases y objetos interactuando llamando a sus diferentes métodos. En este caso llaman al método resumen de datos que muestra los datos de los distintos animales. Ya lo vamos a probar cuando realicemos la actividad práctica. Finalmente vamos a ver un resumen. Básicamente me interesan dos aspectos nomás de este resumen que compara las estructuras con las clases para poder realizar más que todo los tipos de datos abstractos. Y acá se puede ver que la estructura, como solo me permite definir atributos en su interior, eh, solo habilita el encapsulamiento o el ocultamiento de la información para datos. No permite que yo pueda definir métodos en su interior. Por lo tanto, los tengo que definir afuera. Al definirlo afuera ya no cumplo con una de las características del TDA, que es el encapsulamiento. La otra característica, que es hacer visible o no lo que yo quiero, que serían los datos del interior, tampoco lo puedo realizar porque la estructura no tiene para definir
un ámbito público o privado. O sea, los datos son siempre públicos. Estas dos cosas sí me las permite hacer la clase. Por lo tanto, acá se ve claramente que la clase es por naturaleza, me permite definir TDAs o tipos de datos abstractos. Bueno, vamos a ver algo asociado a las clases y los objetos que se conocen como referencias. Ya van a tener que lidiar con esto. Y a veces, si no tenemos bien entendido cómo se manipula las variables que tienen objetos cuando creamos las distintas instancias de clases en un lenguaje orientado a objetos, podemos tener resultados inesperados, totalmente contrarios a los que nos parecería la intuición. ¿Por qué? Porque generalmente los tipos de datos abstractos generados a través de clases son por referencia en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos modernos. ¿Qué es una referencia? Es un puntero que no está administrado por mí, sino que está administrado por el sistema. Yo lo veo a ese puntero como si fuera una variable normal, pero en realidad no lo es. Vamos a ver un ejemplo en Java en el que tenemos una clase nodo que contiene un dato solo adentro. Vamos a crear una variable nodo1 que me cree o me defina un nuevo nodo con el valor 123. Y vamos a usar otra variable nodo2 que sea igual a nodo1. Acá la intuición me parecería indicar que he creado una copia de nodo1 en nodo2. Pero no es así. Porque si ahora yo desde nodo2 modifico el dato a 456, el dato de nodo1 ya no es más 123. Va a ser también 456. ¿Por qué? Porque en realidad hay un solo objeto. Nodo1 es el objeto original y nodo2 es también nodo1. No se realizó ninguna copia cuando yo puse nodo2 igual a nodo1. Nodo2 en realidad es un nuevo nombre para nodo1. Es decir, estamos hablando de los tradicionales punteros, nada más que ocultos por el sistema. Esto es porque en realidad el manejo con objetos requeriría realizar copias de entidades que pueden llegar a ser inmensas. En el caso de los cuadrados, bueno, son simples porque tienen pocos atributos. En este caso también tiene uno solo, pero pensemos que un objeto puede ser un auto o un vehículo, en el que puede tener miles de atributos. Y copiarlo cada vez que yo hago una referencia de este tipo sería bastante lento. Por eso hay que recordar que cada vez que manipulamos objetos va a realizarse a través de referencias. Bien, vamos a ver ahora un poco lo que es aspectos avanzados de los tipos, que todo va a decantar o va a recaer finalmente cuando utilicemos expresiones dentro de los programas, que las expresiones las utilizamos por todos lados, en forma de fórmulas eh, de todo tipo con operadores y funciones. La mayoría de los lenguajes de ahora permiten lo que se llama expresiones de modo mixto, que es decir, yo puedo mezclar diferentes tipos de datos en una misma expresión. Esto requiere que el sistema de tipos me pueda ayudar a prevenir diferentes tipos de errores y me permita dejar ejecutar la expresión o no en caso de encontrar
alguna incoherencia grave. Para encontrar o detectar este tipo de errores, el sistema de tipos lo primero que va a hacer va a decidir si dos tipos son o no equivalentes. Básicamente lo va a tratar de definir de dos maneras. A través de equivalencia estructural, cuando se dé cuenta que dos tipos son iguales si tienen la misma estructura. Por ejemplo, acá creé dos tipos, uno llamado persona y el otro alumno. Tienen por dentro la misma representación interna, entonces son equivalentes estructuralmente. Acá agregué un tercero, en el que ya no tiene la misma representación interna, entonces podría considerarse distinto. Otros lenguajes consideran tipos equivalentes cuando tienen el mismo nombre. Esto es muy aplicable generalmente en lo que respecta a orientación a objetos. Cuando dos clases heredan de la misma, tienen la misma equivalencia de nombres. Lo vamos a ver a través de esta estructura que creé en este caso, la que la he designado como alumno y profesor. He creado dos variables ahí abajo y como las dos derivan del mismo nombre persona, son equivalentes. Acá tengo otra que por más que tiene la misma estructura dentro, no deriva del nombre persona, entonces va a ser diferente. Una vez que el sistema de tipos me permite o se da cuenta de cuando un tipo es equivalente a otro, permite realizar una verificación de tipos para determinar si la expresión se puede llevar adelante o es necesario realizar alguna corrección. La verificación de tipos va a ser utilizada especialmente con los lenguajes débilmente y fuertemente tipificados. Recordemos que los dinámicamente tipificados son tan complejos, los sistemas de tipos, que me permiten a mí prácticamente realizar o colocar cualquier valor en cualquier momento. Una vez que se ha realizado la verificación de tipos y se puede determinar que la expresión puede llevarse adelante, se pueden realizar las conversiones necesarias para hacerlo de manera automática, o en caso de que no se pueda llevar adelante, se me confirme a mí que tenga que especificarla yo. Vamos a ver las dos situaciones. Por ejemplo, en Java, si yo intento hacer esa suma doble entre un entero, un float y un doble, Java se va a dar cuenta que esto es posible hacer a través de la verificación de tipos. ¿Por qué? Como el resultado es doble, es casi tan grande como cualquiera de los términos. Es decir, doble es mayor a entero, doble es mayor a float y doble es doble para el caso de cada una de las variables. Entonces la suma puede contener tranquilamente el resultado. Sin embargo, producto de la verificación, Java va a hacer una conversión automática por mí de los términos que no son doble para poder almacenarse en la suma. Entonces el entero se va a convertir a doble, el float se va a convertir a doble y el doble no. Esa conversión implícita se llama coerción. El sistema coerciona las variables a una conversión que sea del mismo tipo que el resultado que yo estoy esperando. Y lo puede realizar automáticamente, sin que ocurra ninguna advertencia. Por otro lado, si realizo esto, la suma
en un entero, de un entero, un float y un doble, Java no me lo va a permitir ejecutar producto de la verificación. ¿Por qué? Porque me va a estar, o porque se percibe que voy a realizar una pérdida, que voy a tener una pérdida de valores. Porque estoy intentando almacenar una suma de un número flotante con un doble en un entero. Por ejemplo, podría tener pérdida de valores decimales. En este caso eh, me va a advertir y no me va a dejar proseguir realizando el programa para que yo mismo le explique qué es lo que quiero. Es decir, yo tendría en este caso que expresar que realmente sí quiero convertir el float a, a entero y el doble a entero, haciéndome cargo de una posible pérdida de datos. Entonces, si yo lo expreso de esa forma, lo tengo que hacer a través de una conversión explícita. Todo esto junto con otros aspectos semánticos es de lo que se encarga el sistema de tipos de datos, que dependiendo de cómo lleve adelante todos estos mecanismos, va a ser de una complejidad considerable de acuerdo a los lenguajes que estemos tratando, si son fuertemente tipificados o dinámicamente tipificados.